En un ratito vamos a arrancar, estamos terminando de aceptar a gente que se está conectando todavía. La idea es que, bueno, Luciano ya lo conocen, probablemente lo conozcan, dio la primera clase y va a estar dando también el resto del curso de farmacología, que estamos dando desde el MNR. La idea es que él pueda ir dando, la idea es que sea lo más parecido a una clase. Por ahí muchos y muchas nos marcaban que estaban teniendo inconvenientes con las clases o que sentían que no era suficiente lo que se daban las clases y demás. Así que por ahí eso nos dio un poco, nos motivó a que hagamos precisamente este curso y también nos fueron sugiriendo que si podíamos evitar quizás este tipo de transmisión en vivo, sería mejor, cosa que pueda haber un ida y vuelta, como ocurriría en una clase normal. Así que la idea es que sea lo más parecido a eso. Por supuesto, dejarlo a Luciano que vaya dando los temas y demás, pero si queremos hacer alguna consulta, si queremos preguntar algo, lo podemos hacer del chat, vamos a interrumpir un segundito si creo que posta no se entendió mucho. Y la idea es esa, que podamos ir haciendo todas las consultas que creamos necesarias. El Lucho yo creo que no tiene problema, si tiene problema nos lo dirá. Eh, pero bueno, como les decía, es que vayan poniéndose a sacar todas las dudas y lo aprovechemos lo máximo posible como una clase. El Lucho fue pasante de fármaco, así que conoce todos estos temas bastante. No sé si lo estoy presionando un poco o no, pero bueno, Lucho, cualquier cosa, pues regime. Perdón, ya estoy. Me fui a buscar el mate. Porlas. Bien, yo lo que le estaba diciendo recién a los chicos y las chicas es que la idea es que sea lo más parecido a una clase posible y que puedan hacer las preguntas que sientan necesarias, sea por escrito o, bueno, habilitando el micrófono. Y que vos no ibas a tener ningún problema en responderla, y que fuiste también pasante de fármaco. No, sí, cualquier cosa que necesiten, me interrumpen, o sea, me dicen, si voy muy rápido, o cualquier cosa que necesiten, mucho acá, o me escriben por el chat, la pregunta, lo que sea, y no tengo drama, de ninguna manera. Bien, excelente. Si quieren, esperamos 2 minutos más, que se está terminando de conectar gente también. Y ahora en 2 minutos, ahí 45, ya arrancamos con la clase. Sí, de hecho, Lucho no solamente está armando los powers, sino que la vez pasada consultaron por un par de libros para conseguirlos y estuvo armando los links. Nosotros lo que vamos a hacer probablemente es un classroom donde vamos a ir subiendo los powers y demás material que puede ir surgiendo, cosa de tener todo centralizado ahí.
Bueno, ahora sí, ya son las 11 menos cuarto. Lucho, cuando quieras, damos inicio a la segunda clase del curso de farmacología que estamos organizando desde el MNR. Así que bueno, cuando quieras nomás, arranca. Bueno, ahí prendí la cámara. ¿Arranco nomás entonces? Exacto, metele nomás. Bueno, a ver, vamos a empezar. Necesito el puntero. Ahí estamos. No, sin el puntero no funciona, así que por las dudas. Bueno, bienvenidos de nuevo a lo que sería el curso de farmacología por el MNR. Nos toca hoy el módulo 2 correspondiente a farmacología del sistema nervioso. Hoy lo que vamos a hablar son un poco, ya habiendo visto lo que serían las generalidades y conceptos básicos, lo vamos a aplicar a lo que serían los diferentes sistemas de órganos. En este caso nos toca hoy sistema nervioso, y vamos a estar dando fármacos antidepresivos, utilizados en, como se diría la palabra, los trastornos depresivos, los antipsicóticos y los ansiolíticos y sus diferentes clasificaciones. No vamos a estar dando tanta terapéutica, sino más farmacología per se, lo que sería su mecanismo de acción, un poco de fisiología normal para que se entienda bien cuando hablamos de serotonina, cuando hablamos de dopamina, cuando hablamos de noradrenalina, porque hay muchos fármacos que utilizan estas vías del sistema nervioso, y entonces está bueno hacer este repaso general desde el inicio para entender después cuando estamos hablando de X fármaco que tiene tal acción con tal neurotransmisor, saber más o menos lo normal. Entonces, como repaso general, vamos a empezar a hablar un poco del sistema nervioso per se. Es uno de los sistemas de órganos más complejos del ser humano. Es el principal mecanismo de información en el cuerpo y a grandes rasgos se lo puede dividir en un sistema nervioso central, como pueden ver acá, obviamente formado por lo que sería cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo y médula espinal. Y todo lo que esté por fuera de la médula espinal, ya siendo raíces nerviosas, uniendo el sistema nervioso central con lo que serían receptores sensoriales, más que nada de la piel, o sea, medio externo e interno, músculos y glándulas, de médula para afuera, sistema nervioso periférico. Entonces, acá me gustaría que me presten un poco de atención porque esta básicamente es la base sobre la cual vamos a basarnos en toda la clase, básicamente, y son los subtipos de receptores y neurotransmisores que son importantes, que tienen que tener en cuenta a la hora del estudio de los diferentes grupos de fármacos y trastornos que vamos a ver hoy. Uno de ellos es la serotonina, también se la llama 5-hidroxitriptamina, que tiene diferentes subtipos de receptores localizados por no solamente el sistema nervioso central, sino por ejemplo también en el sistema digestivo. Tenemos diferentes subtipos, noradrenalina también, se las puede, dependiendo si estimula los alfa receptores o beta receptores adrenérgicos, tiene de otros diferentes subtipos también. Dopamina, tener en cuenta también los receptores dopaminérgicos, son diferentes subtipos, del 1 al 5. De glutamato no vamos a hablar hoy, porque corresponde a otro tema, pero está dentro de la imagen. De GABA, o ácido gamma-aminobutírico, existe el A y el B, de los cuales vamos a estar hablando cuando hablamos de ansiolíticos y benzodiazepinas. Acetilcolina, no compete tanto la clase de hoy, pero sí hay un montón de fármacos que tienen receptores anticolinérgicos, o sea, antiacetilcolina, o sea que todas las funciones que tiene la acetilcolina puede estar bloqueado por efectos adversos de diferentes fármacos, y tener en cuenta que se los puede dividir en receptores muscarínicos, con diferentes subtipos de 1 al 5, y receptores nicotínicos, que los vamos a ver bien cuando demos la clase de tabaco, o sea, valga la redundancia, receptor nicotínico, nicotina, análogo de acetilcolina, lo vamos a ver bien en el sistema respiratorio. Y después histamina también,
lo mismo que con la acetilcolina. Hay un montón de fármacos acá que tienen, que potencian, por así decirlo, las diferentes funciones de la histamina, y también hay diferentes subtipos, del 1 al 3, y dependiendo de la generación de los fármacos antihistamínicos, aquellos que son de primera generación, los cuales atraviesan barrera hematoencefálica. Acuérdense de la primera clase, se atraviesa barrera hematoencefálica, llega al cerebro, y acá estamos tratando con un montón de fármacos que de alguna manera u otra van a llegar al sistema nervioso central, entonces pueden interaccionar entre sí, potenciando su acción. Bueno, vamos a empezar hablando de la farmacología, de lo que serían los trastornos depresivos. Como definición general, lo que serían los trastornos depresivos van a ser un conjunto de cuadros clínicos en los que va a predominar un síntoma subjetivo de lo que sería el estado de ánimo reprimido, que puede no ser manifiesto, obviamente, y una reducción del interés. Obviamente, esto como definición general, hay un montón de criterios clínicos que utilizan los psiquiatras para definir depresión o trastorno depresivo mayor. Obviamente la depresión es algo más que sentirse deprimido o tener anedonia, que es la reducción del interés por cosas que antes les gustan, sino obviamente suele estar acompañado de aumento de peso o disminución de peso, del apetito, puede haber insomnio, hiperinsomnio, que esté una persona más agitada del usual, que tenga fatiga o pérdida de energía, que interfiera obviamente con lo que sería la vida del paciente, básicamente se interfiere ya con el funcionamiento cotidiano. Básicamente es algo muy complejo, obviamente no se conoce todavía la causa exacta todavía, pero obviamente interfieren un montón de factores, de los cuales sí se conoce, que son la herencia, cambios en concentraciones de neurotransmisores, más estudiada la serotonina obviamente, alteración en la función neuroendocrina, factores psicosociales. Obviamente es todo multidisciplinario, multifactorial, y el diagnóstico se va a basar obviamente en la anamnesis. ¿No? Pese a que hay estudios complementarios que utilizan los psiquiatras, como ser, se utiliza mucho lo que es serotonina plaquetaria o serotonina plasmática, que la más fidedigna usualmente suele ser la serotonina plaquetaria, porque la serotonina plasmática te puede dar normal, pero con valores bajos de lo esperado. Entonces, la serotonina plaquetaria, como la serotonina se encuentra en mucha cantidad en las plaquetas, como ya vamos a ver ahora, se utiliza mucho para el diagnóstico. Pero bueno, fundamental hacer un buen interrogatorio para el diagnóstico, y si se requiere algún estudio complementario, obviamente se lo hará. Y en el tratamiento, obviamente no, pese a que hoy nos vamos a centrar en lo que es la farmacoterapia, obviamente la psicoterapia, o sea, lo que sería psicoterapia ya sea psicoanalítica o cognitivo-conductual, o ambos, o sea, formado por farmacoterapia y psicoterapia, es generalmente la pauta a seguir. Acá para mostrarles más o menos que, pese a que el trastorno depresivo mayor es generalmente de lo que más uno se entera con lo que respecta a criterios utilizados por psiquiatras, para que vean que existe un montón más de trastornos depresivos, como ser el de regulación disruptiva, disfórico premenstrual, depresivo persistente, que antes se lo llamaba distimia, en lo que sería la anterior edición del DSM, ya persistente cuando se habla más de 2 años de depresión. Después tenemos el inducido por una sustancia o medicamento, debido a otra afección médica, no especificado también. Este se lo utiliza mucho para catalogar aquellos que no comprenden ninguno de estos, entonces se lo cataloga como no especificado. Y bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poco de lo que son los neurotransmisores per se.
a dónde se secretan, dónde actúan, básicamente qué es lo que hacen. Obviamente ya les he hablado de la serotonina, que es el más importante, del cual vamos a estar hablando acá, que ya les dije que se halla por todo el cuerpo, que se hallan en grandes concentraciones en el sistema nervioso central, pero acá también las plaquetas y ciertas células del tubo gastrointestinal también las contienen. Es más, la gran mayoría de la serotonina se sintetiza y se almacena en lo que sería tubo gastrointestinal. Generalmente existen un tipo de células que se llaman células enterocromafines, que sintetizan serotonina y se encuentran más que nada en el tubo gastrointestinal. Como ya les había dicho antes, existen un montón de subtipos de receptores para serotonina que no se han dilucidado todavía plenamente, por así decirlo, todas sus funciones, pero sí la gran mayoría. Y guíense un poco con lo que sería la imagen de la derecha, que las neuronas serotoninérgicas, que están acá con flechas, se van a proyectar desde acá, que es el centro, que se encuentra en el tronco encefálico, que son los núcleos del RAFE, hacia lo que sería médula espinal, para regulación de dolor, va también hacia lo que sería cerebelo, luego va hacia lo que sería toda corteza cerebral, acá vemos lóbulo frontal, hacia todo para atrás, hacia el lóbulo occipital, también va hacia los ganglios basales, tálamo, hipotálamo, lóbulo temporal también, existen algunas fibras que van hacia allá, pero bueno, básicamente lo que interfiere en la corteza cerebral se cree que regula el sueño y la vigilia, pero bueno, como neurotransmisor y como neuromodulador va a regular un montón de aspectos, como ser la conducta social, la alimentación, el sueño, la atención, obviamente lo que sería la ansiedad, el ritmo circadiano, ver cuando uno se encuentra más despierto, más dormido, la conducta sexual también. Y bueno, todo lo que sería alteraciones en este sistema serotoninérgico va a llevar no solamente a trastornos depresivos, sino también puede llevar a lo que sería trastornos epilépticos, la esquizofrenia también está involucrado en lo que sería la ansiedad. Y también se describe en la bibliografía que puede intervenir en lo que sería trastornos alimenticios. Eso con respecto a serotonina. Y un poco de su metabolismo viene desde el aminoácido triptofano. Recién ahora, no sé si ustedes ven La Voz Argentina, están ahora comercializando compuestos con triptofano que bueno, dice que te relaja, que te hace ser más feliz, etcétera, etcétera. Bueno, viene de acá, porque el triptofano es el precursor metabólico de la serotonina. Pero bueno, si no te funca el cuerpo generándose serotonina, no acá sin serotonina secretada o sintetizada por nosotros. Pero bueno, a tener en cuenta en el metabolismo que el triptofano pasa a 5-hidroxitriptofano por la enzima triptofano hidroxilasa. A su vez, este compuesto pasa por la L-dopa descarboxilasa, que la van a ver en un montón de otras reacciones bioquímicas a 5-hidroxitriptamina, o también llamada serotonina, para hacerlo un poco más lindo. Y después por la monoaminoxidasa, y por lo que sería también la ADH, a ácido 5-hidroxiindolacético, que a tener en cuenta, vamos a ver un grupo de fármacos acá que nos va a inhibir lo que sería la degradación de la serotonina para que se acumule este compuesto per se, que es el que hace falta muchas veces. Pero bueno, a tener en cuenta, de triptofano pasamos a por la triptofano hidroxilasa. De 5-hidroxitriptofano pasamos a serotonina por la L-dopa descarboxilasa. Y de serotonina pasamos a ácido 5-hidroxiindolacético por la monoaminoxidasa. La MAO se la reduce así, o la ADH, sumada también, y ese básicamente sería el metabolismo.
a tener en cuenta, obviamente, por el grupo de fármacos que vamos a estudiar después. Después seguimos con la noradrenalina, que también se la llama internacionalmente norepinefrina, que es un neurotransmisor en las neuronas del locus cerúleo, que la función principal de este va a ser priorizar entre lo que sería estímulos entrantes que compiten, ya sean externos, por ejemplo, una amenaza del entorno, o internos, por ejemplo, el dolor, y centrar la atención en alguno de ellos. Esta sería más o menos su composición química, y como ven, más o menos tenemos un poco lo que sería la misma, la vía principal o el punto de inicio, que son los núcleos del RAFE. Vemos que va hacia el sistema límbico, también se distribuyen con toda la que sería corteza prefrontal, a cerebelo también, locus cerúleo, que las proyecciones noradrenérgicas acá también se proyectan en lo que sería parte posterior del cerebro, van a ser importantes en lo que sería excitación y atención, a médula espinal, va a controlar la tensión arterial, a diferencia de la serotonina, que controlaba más o menos lo que sería la recepción del dolor. En el cerebelo puede mediar los movimientos motores, especialmente los temblores. Y en la corteza prefrontal también va a ayudar en lo que sería la regulación del estado de ánimo, pueden mediar en la atención también, y también se está estudiando lo que sería su mediación en lo que sería emociones, energía, fatiga, agitación psicomotriz y también lo que sería retraso psicomotor. A este lo vamos a ver en lo que sería también trastornos depresivos. Hay un grupo de fármacos que se llaman inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, porque también influye o actúa en, como ya habíamos hablado, todo lo que es el estado de ánimo también. Y después, por último, tenemos la dopamina, acá, compuesto químico, que se produce a partir de la molécula precursora DOPA, que sería la abreviación de dihidroxifenilanina, mediante lo que sería la L-dopa descarboxilasa. Vea que acá la volvemos a ver como ya les dije antes. La dopamina también se elimina de la sinapsis por medio de transportadores de dopamina especializados, catabolizada por la monoaminoxidasa, de nuevo la MAO, y la catecol o metiltransferasa, que sería la COM. Esto se ve en lo que sería el capítulo de tanto Guzmán de Flores como neurotransmisión en el sistema nervioso central, así que si quieren reforzar un poco de los contenidos que hablamos acá, hay todo un capítulo introductorio sobre cómo se metabolizan, se sintetizan, se eliminan los diferentes sustratos o neurotransmisores en el sistema nervioso central. Y obviamente, importante tener en cuenta que está implicada en la motivación, recompensa, refuerzo. Hay un montón de sustancias adictivas, como por ejemplo el alcohol, el tabaco, que funcionan afectando las neuronas dopaminérgicas y dando en el sistema nigrostriatal todo lo que sería un sistema de recompensa que muchas veces contribuye a lo que sería el desarrollo de adicciones. Pero bueno, acá se le utiliza básicamente como también estabilizador del ánimo. Acá partimos un poco más alto del tronco cefálico hacia lo que sería vía nigrostriatal. Acuérdense que la dopamina, o sea, además de estabilizador del ánimo y de su participación en diferentes adicciones, como ya les conté, interviene en un montón lo que sería los movimientos, porque muchas veces en temblores, o sea, síndrome de temblor, como ser Parkinson, interviene mucho lo que sería la dopamina. Acá en la vía nigrostriatal controla más que nada los movimientos finos y el inicio del movimiento. En la mesolímbica también está implicada la emoción, memoria, sensaciones agradables de recompensa, efecto eufórico de sustancias adictivas. Acá es donde más actúa a nivel de las adicciones, el núcleo accumbens,
se le dice que es el principal centro de receptor, por así decirlo, de todas esas... no me estaría saliendo la palabra, pero sería recepciones de recompensa. Después sería la viatura infundibular, que la dopamina inhibe normalmente la liberación de prolactina, y vamos a ver después que cuando veamos antipsicóticos que bloquean o que actúan sobre diferentes receptores dopaminérgicos, que pueden haber a nivel de prolactina diferentes efectos adversos. Y después tenemos por último la vía mesocortical, que influye en lo que sería la percepción, cognición y comportamiento social. Eso con respecto a fisiología normal. Saben que si tienen alguna duda me la dicen por el chat, pero es un poco para entender lo normal, para adentrarnos en lo que sería lo patológico, o en este caso, la farmacología. Entonces, ¿cómo podemos dividir a los diferentes fármacos que van a intervenir en los trastornos de depresión? Tenemos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que tenemos como ejemplo citalopram, escitalopram, fluoxetina. Estos son sin duda los más usados en depresión. Y bueno, tienen un montón de ejemplos, se utilizan todos, son súper comercializados y bueno, son los que más en cuenta tienen que tener como primera línea de tratamiento, que obviamente se va a individualizar según el paciente, obviamente. Pero bueno, estos son los que más se utilizan. Después, como ya les había dicho, existen los inhibidores de la recaptación de 5-hidroxitriptamina, serotonina, y noradrenalina, que la venlafaxina se reutiliza. Después tenemos otros como la desvenlafaxina, duloxetina también se utiliza un montón. Después tenemos antidepresivos tricíclicos, que ya los vamos a ver después. Tricíclicos vienen de sus 3 efectos que tienen, que reitero, ya lo vamos a ver después. Ejemplos: amitriptilina, clomipramina, imipramina, nortriptilina. Estos también, pese a que también se usan hoy, fueron sumamente desplazados por los otros dos, debido a que tienen un montón de efectos adversos, y obviamente no se utilizan como primera opción, se dejan como segunda línea terapéutica. Después tenemos los inhibidores de la monoaminoxidasa, que reitero, como ya les había dicho antes, intervienen en bloquear a la MAO de eliminar, o por así decirlo, bajar un poco la eliminación de serotonina al ácido 5-hidroxiindolacético. Y bueno, uno de los ejemplos más utilizados es la selegilina. Y después tenemos otros antidepresivos que son atípicos, como ser el ejemplo del bupropión, que no solamente bloquea lo que sería la recaptura de 5-hidroxitriptamina, sino también de dopamina. Es un ejemplo de un antidepresivo usado en lo que serían los trastornos adictivos. Como ya les había dicho antes, generalmente se lo utiliza mucho en el manejo de la adicción al alcohol, la adicción al tabaco. También en pacientes con diferentes adicciones se lo puede utilizar. Todo lo que genere un efecto de ganancia y que se lo considere adicción, se puede utilizar bupropión como aplicación terapéutica. Pero bueno, a grandes rasgos ustedes tienen que saber que existen estos grupos. Los más utilizados son los inhibidores selectivos de la recaptación de 5-hidroxitriptamina, y que existen otros, como a este que se le suma la norepinefrina, noradrenalina, los tricíclicos, los IMAO y los atípicos. Y ahora más o menos vamos a empezar a hablar a grandes rasgos de lo que serían cuestiones un poco más farmacocinéticas de cada grupo, porque ya la farmacodinámica se las voy diciendo mediante los gráficos. Acuérdense que farmacocinética y farmacodinámica son dos cosas diferentes, como ya habíamos visto en la introducción. Los inhibidores de la degradación de 5-hidroxitriptamina, o los IMAO, como
la farmacodinámica es esta. O sea, vamos a bloquear a la enzima, que es la MAO, y vamos a aumentar lo que sería la serotonina plasmática. Es básicamente ese su mecanismo de acción. Obviamente, como acción terapéutica de seda, es básicamente actuar como antidepresivo. Tiene buena absorción por vía oral, su metabolismo hepático es bastante grande, pero generalmente produce metabolitos inactivos, o sea que una vez llegado al hígado, se metaboliza en gran cantidad, pero los metabolitos no se transforman en otros metabolitos más activos, sino que generalmente se inactivan, eliminándose principalmente por orina, y como efectos adversos pueden producir agitación y de forma más rara alucinaciones y convulsiones. Pero bueno, la agitación es lo que caracteriza a este grupo de fármacos. Después, si un paciente está durante mucho tiempo en tratamiento con IMAO, la interrupción brusca obviamente va a poder causar un síndrome de abstinencia, por así decirlo, o de interrupción, que puede causar insomnio, pesadillas, delirium y psicosis en el paciente, lo cual obviamente si queremos interrumpir el uso de estos fármacos y de los antidepresivos en general, obviamente, se hace una interrupción de manera prolongada y disminuyendo la dosis poquito a poquito para que obviamente no se produzca un síndrome de abstinencia así de brusco. Esto para que tengan en cuenta que potencian la acción de simpáticos miméticos, o sea, de beta adrenérgicos y alfa adrenérgicos, de la levodopa, que es un fármaco que se utiliza para el Parkinson, de diferentes antidiabéticos, antihistamínicos, sedantes, opioides y alcohol. Es por eso que muchas veces estos fármacos no son, obviamente, de primera opción por todas las interacciones farmacológicas que tienen. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, no tienen que saber ahora interacciones farmacológicas al tercer año de carrera, eso ya más para cuarto o quinto año, pero ténganlo en cuenta obviamente para saber que, bueno, no es algo de primera elección. Algo que tampoco es de primera elección, pero bueno, es algo más de segunda, son los tricíclicos, y como pueden ver acá, lo que van a hacer es bloquear los diferentes recaptadores de diferentes neurotransmisores, en este caso de serotonina, de noradrenalina, y también inhiben a la acetilcolinesterasa, o sea que actúan a estos niveles, aumentando los niveles, o lo que sería, ¿cómo explicárselo? No aumentando los niveles per se, pero sí, perdón, me acaban de llamar del celular, porque, permitiendo que tanto la serotonina, la noradrenalina, la acetilcolina pueda estar más tiempo en la membrana postsináptica y tener más tiempo de uso en los receptores. Es por eso que de ahí viene su mecanismo de acción. Al bloquear a estos receptores que captan y degradan las monoaminas, al bloquearlos obviamente permitimos que se mantenga más tiempo en el espacio postsináptico y que puedan estar más tiempo en los receptores para lograr su función. Con respecto a la farmacocinética, como el otro grupo, también tienen buena absorción por vía oral. Lamentablemente tienen un intenso fenómeno de primer paso, por ende, como ya les había dicho en la otra clase, intenso fenómeno de primer paso significa que no va a llegar tan biodisponible a la sangre. Sin embargo, su número de proteínas es alta, tiene una sensibilidad de eliminación que va desde 10 a 40 horas. Su concentración máxima se alcanza de 1 a 4 horas después de que se administran. También se metabolizan en hígado, pero a diferencia del otro grupo, acá los metabolitos son activos, es decir, llega al hígado después de absorberse y, bueno, en ese fenómeno de primer paso, algunos metabolitos se van a hacer un poco más activos y van a cumplir mejor su función.
Obviamente se excreta por orina también. Lo que sí, tener en cuenta que eh, no son de elección en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, porque tienen afección de los canales de sodio. Obviamente pacientes con arritmias no se dan estos tricíclicos, más que nada por su efecto en los canales de sodio. O sea, si el paciente tiene arritmia, ya sea taquiarritmia o bradiarritmia, no se le suele dar. Después, como ya les había dicho antes, tiene un efecto antimuscarínico por el simple hecho de bloquear a los receptores de acetilcolina, causando náuseas, vómitos, anorexia, sequedad de boca. Ustedes, para hacérselos más simple, acuérdense que la serotonina es la serotonina. La acetilcolina interviene mucho en lo que sería secreciones también, entonces por eso, si la bloqueamos, tenemos todo lo que es sequedad de boca, visión borrosa, confusión, estreñimiento, retención de orina, también tenemos taquicardia, y bueno, también el bloqueo de receptores de histamina, adrenalina y de dopamina te va a causar hipotensión ortostática, es decir, que el paciente, si por ejemplo está en decúbito, que es el que está acostado, al levantarse se le disminuye la presión y también producen sedación, más que nada por el bloqueo de receptores de histamina. Acá más o menos un poco más de lo mismo, porque la imagen que tenían acá atrás, acá la tienen un poco más ampliada. Ven acá cómo se bloquea en los tricíclicos, no solo el receptor de serotonina, o sea, no se bloquea el receptor, sino que se bloquea el transportador que vuelve a agarrar la serotonina que quedó en el espacio postsináptico para que sea degradada. Entonces no se degrada y le permite más tiempo estar en la membrana postsináptica para poder cumplir su función. ¿Qué pasa? Lo mismo con el recaptador de noradrenalina, con los receptores de histamina, también se bloquean, y con los receptores de acetilcolina, en este caso muscarínicos. Después tenemos otros que son los, como ya les dije, los que más se comercializan y los que son de primera elección, acá sí, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Tienen un montón de ejemplos: citalopram, paroxetina, fluoxetina. Vieron que todos terminan más o menos parecido, así que apréndanse unos cuantos ejemplos, pero importante saber a qué grupo pertenece cuál. Como regla general, también estos también tienen buena absorción por vía oral. A diferencia de los otros, estos, como son selectivos, solamente van a bloquear el recaptador de serotonina sin tener tantos efectos adversos como los otros, que bloquean no solo los de noradrenalina, los de acetilcolina, los vitamínicos. Entonces no tenemos tantos efectos adversos como ser con los otros, pero obviamente no están exentos de efectos adversos a largo plazo. La unión de proteínas plasmáticas es media alta, de un 50-95%, pero bueno, podemos tener en cuenta que de la mitad para arriba tenemos buena unión de proteínas plasmáticas. Se distribuye ampliamente a todos los tejidos del cuerpo, por lo que su volumen de distribución es elevado. Alcanzan el pico de concentración máxima a las 2 a 8 horas. Ahí parece que dice 28, pero no, faltó el guión. El metabolismo también es intenso y es hepático principalmente. Acuérdense que el hígado es el gran órgano metabólico, pero bueno, no valga la redundancia que se puede metabolizar en nuestros tejidos. Los únicos que producen metabolitos más activos son el escitalopram y la fluoxetina, mientras que los otros se transforman en metabolitos inactivos, que son un poco más fácilmente excretables, como ya les había dicho en la clase pasada. Se deben eliminar principalmente por vía renal. Como ya les dije,
los principales efectos adversos son la difusión sexual y los trastornos digestivos, por ejemplo, náuseas, vómitos, dispepsia. Y con respecto a la disfunción sexual, puede causar, tanto en la mujer como en el hombre, trastornos en la conducta sexual que se manifiestan por inhabilidad por llegar al orgasmo, dificultad en el hombre para poder mantener una erección. Es por eso que ante estos efectos adversos se busca u otro fármaco de la misma familia, o si el paciente obviamente no lo tolera, se buscan otros que no tengan esos efectos adversos. Pero bueno, esos son los principales efectos adversos de este grupo. Pese a que no tenemos los otros, estos obviamente son feos y obviamente para el paciente es un bajón en la calidad de vida, obviamente, valga la redundancia, no solo por los trastornos de la difusión sexual, sino obviamente por los digestivos. También de lo que les voy a hablar después es cuando se combina inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina con los IMAO, que generan un síndrome serotoninérgico, y la interrupción brusca produce un síndrome de abstinencia, como yo les había dicho antes. O sea, estos fármacos se suelen ir bajando dosis durante meses y no se los puede sacar de así como si nada. Por ejemplo, les doy un ejemplo de, no sé, una paciente que está en tratamiento por depresión y va a cirugía. Entonces, en la cirugía, uno, hasta que se vuelve a distribuir o activar lo que sería la función gastrointestinal, generalmente no se dan fármacos. En el hipotético caso de que se haga cirugía a nivel gástrico o a nivel colon, hasta que no vuelva a activarse todo lo que es la motilidad gastrointestinal, que puede haber un IO, que se le dice, a la detención del mismo postoperatorio, a veces no se dan los fármacos. Entonces, si no se dan esos fármacos luego de la cirugía, la paciente puede experimentar un aumento de su sintomatología previa por interrupción brusca de estos fármacos, generando síndrome de abstinencia. Eso como ejemplo, pero se puede pensar en un montón de ejemplos más. Pero sí, una interrupción brusca del mismo, síndrome de abstinencia. Y como último, del que vamos a hablar en los trastornos depresivos, son los inhibidores de la recaptación de serotonina y de noradrenalina. Acá tenemos a la venlafaxina y a la duloxetina como los que no se tienen que olvidar, por así decirlo, que son los que más se comercializan y los que más se usan. Pero bueno, existen un montón más, pero con que se sepan algunos, ya está. Como base. Después hay un montón más que se pueden saber. Estos también se absorben bien por vía oral, metabolismo de primer paso también importante. Vieron que se va repitiendo a lo largo de los distintos grupos farmacológicos la misma farmacocinética. Obviamente cada fármaco en particular tiene su propia farmacocinética per se, acá se los puse por grupo, pero si nos ponemos a hablar de la farmacocinética, o sea, de liberación, administración, distribución, metabolismo, eliminación de cada fármaco que ya les puse, obviamente la clase nos dura 24 horas y no terminamos más. Entonces, hablar del grupo per se es un poco más didáctico y un poco menos cansador, si se lo quiere decir. La vida de eliminación varía de 5 a 12 horas. Y bueno, los efectos son similares a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero son menos frecuentes. Es por eso que ante efectos adversos con el primer grupo se pasa a estos,
que, bueno, tiene sus efectos adversos menos frecuentes. Y bueno, si los otros afectan más que nada la calidad de vida del paciente, se puede optar por esto. Pero bueno, no sabría decirles por falta de práctica si son de primera elección también, pero son una buena opción también. Esto un poco de lo que sería síndrome serotoninérgico, como lo dice su nombre, es un síndrome, con conjunto de signos y síntomas que se van a producir por la gran acumulación de serotonina en lo que sería plasma, en lo que sería en todo el cuerpo. Esto se da generalmente o por una intoxicación, es decir, que el paciente se haya tomado 500.000 píldoras de antidepresivos, o porque haya hecho una mala combinación, o porque se haya hecho un mal traspase terapéutico de un fármaco a otro. Es por eso que cuando se pasa de IMAO a inhibidor selectivo de recaptación de serotonina hay que tener mucho cuidado a la hora de disminuir dosis o de hacer cambio de dosis, para que no pase esto, obviamente. El paciente se va a presentar con diaforesis, o sea, con transpiración profusa, las pupilas van a estar medidráticas, el paciente va a estar agitado, taquicárdico, con aumento de lo que sería los sonidos ruido-aéreos, puede haber diarrea, eso más que nada por aumento de la motilidad gastrointestinal. El paciente tiene síndromes piramidales como clonus, temblor, que se visualiza más que nada en extremidades inferiores, hiperreflexia, que también se ve más que nada en miembros inferiores, por eso si le hacemos reflejo patelar o rotuliano, obviamente nos va a salir con hiperreflexia. Y bueno, dependiendo la severidad de la toxicidad por serotonina, más presente o más obvios van a ser un poco más de estos síntomas. Tener en cuenta acá las causas, esto no tienen por qué saberlo a esta altura de la carrera, que se da en toxicología, tanto en optativa como en quinto año, así que quinto y sexto año, combinación de IMAO, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, es la causa más frecuente de una toxicidad severa. Una sobredosis de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina nos da una toxicidad más moderada. El éxtasis nos puede dar una intoxicación leve, y que sea muy leve se presenta más que nada con el uso de fármacos a dosis terapéutica de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, pero bueno, es muy leve y se ve en poca cantidad de pacientes porque obviamente estamos dentro de lo que sería el índice terapéutico, no tendría por qué aparecer. Pero bueno, dependiendo de la susceptibilidad del paciente y la idiosincrasia del mismo, puede llegar a aparecer. Así que nada. Bueno, y acá se hizo largo, pero terminamos lo que sería depresión o trastorno depresivo, si se lo quiere decir. Y vamos a empezar a hablar de los trastornos psicóticos. Les prometo que ahora acá es un poco menos heavy, así que nada. Cuando nosotros hablamos de trastornos psicóticos, vamos a hablar de trastornos que van a estar caracterizados por presentar, obviamente, síntomas psicóticos, que se los puede dividir en positivos y negativos. Los positivos, o sea, síntomas positivos no quiere decir joya. Están estos síntomas y es una alegría que estén estos síntomas, no. Positivo no significa eso, significa que va a incluir delirios, alucinaciones, el paciente va a tener desorganización del pensamiento y el habla, comportamiento motor extraño, o estar inapropiado, que incluye la catatonia, que es cuando, no sé si se lo pueden imaginar, pero o sea, uno deja al paciente en una posición y se queda en esa posición per se. Es lo mismo que yo. No sé, sea un psicótico y tenga trastorno motor y, no sé, me dejen la mano así y yo les dé toda la clase con la mano acá y hasta que no me mueva alguien, no,
no salgo de ese estado motor. Después los síntomas negativos van a referir a una disminución, ven como síntoma positivo, el que se añade, y síntomas negativos como se disminuye o hay una falta de. Entonces, hay una disminución o falta de emociones, comportamientos normales, o sea, como el afecto aplanado, falta de motivación, que también se ven en los trastornos depresivos, porque toda la transmisión del sistema nervioso está bastante, por así decirlo, correlacionada. Entonces, pese a que tengamos diferentes trastornos, tenemos más que nada algunas correlaciones con respecto a la sintomatología. Y el diagnóstico obviamente se va a basar en la anamnesis, en buscar síntomas y en el curso de la enfermedad. Generalmente no se utilizan muchos marcadores biológicos acá, pero hasta el día de hoy se siguen buscando. Pero el diagnóstico se usa más que nada un buen interrogatorio y examen físico y ya se podría hacer un diagnóstico certero. También se utilizan exámenes complementarios como diferentes test para ver el trastorno psicótico del paciente, pero ya con una buena anamnesis uno se puede ir dando cuenta de lo que está padeciendo. Después acá, en esta imagen, son las vías en las que intervienen los diferentes síntomas, los positivos, como ya les había dicho en esta diapositiva, los delirios, las alucinaciones, la desorganización del pensamiento y el habla, todos van a estar en esta hiperactividad de la vía mesolímbica que ya habíamos visto antes cuando le estaba hablando de dopamina. Y los negativos van a intervenir en lo que sería la vía mesocortical, que, o sea, si quieren volver atrás, a ver si puedo hacerlo desde acá. Ya llegó, la dopamina, ven, acá tenemos la mesolímbica y la mesocortical. Mesolímbica, mesocortical. A ver si puedo volver acá. Hasta una ansiedad. Acá está. La difusión en la vía mesocortical nos va a dar los síntomas negativos y los cognitivos, y la hiperactividad de la vía mesolímbica nos va a dar los síntomas positivos. Entonces, a este grupo de fármacos se lo puede dividir, y cómo se lo divide usualmente, en típicos y atípicos. También se le van a encontrar, puede haber en alguna bibliografía que lo pueden encontrar también como de primera generación o de segunda generación, pero no es la clasificación que más se tiene en cuenta. Se los clasifican típicos y atípicos, pero más que nada se le dice típicos y atípicos por su mecanismo de acción, no por otra cosa. Así que con estrellita tienen los que más se usan, o con los que más clásicos son de ejemplos. Como típicos tenemos al haloperidol, que es básicamente como, no el principal, sino como el ejemplo típico de un antipsicótico típico, valga la redundancia. Otros son clorpromacina, trifluopromacina, tioridazina, droperidol, suclopentixol. Y atípicos, clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, ejemplo número 1 de antipsicótico atípico. Pero todos estos también se utilizan y son ejemplos a tener en cuenta. A ver, ¿por qué no me estaría? Ahí está. Con respecto a los antipsicóticos típicos, van a tener diferentes efectos. Acá estamos hablando de dopamina, entonces tengan en cuenta las vías de las que hablamos antes. Vamos a bloquear los antipsicóticos típicos, bloquean a los receptores dopaminérgicos 2. Esto quiere decir que puede dar diferentes efectos extrapiramidales, o sea, que si bloqueamos la llegada de la dopamina al sistema nervioso o al sistema nigroestriatal, vamos a tener síntomas. Acá se me cortó, pero tenemos síntomas parkinsonianos. Si ven en Parkinson vamos a tener temblores, rigidez,
cambios en la postura, cambios en el estado de ánimo, que ya lo van a ver bien cuando estudien Parkinson, obviamente. Pero bueno, es uno de los efectos adversos. Otro de los efectos adversos que puede dar es el síndrome neuroléptico maligno, acá me comí una R, que se caracteriza por fiebre, estupor, o sea que el paciente está estuporoso, con disminución del nivel de la conciencia, la catatonia, de la cual ya les hablé antes, e inestabilidad del sistema nervioso autónomo, es decir, con relajación de esfínteres, el paciente se puede hacer pis encima o hacer caca encima, básicamente. El paciente va a estar todo sudoroso, taquicárdico. Puede haber discinesia tardía en tratamiento prolongado, o sea, puede haber alteración en los movimientos. Y acuérdense, cuando bloqueamos receptores dopaminérgicos, también influimos sobre la prolactina. Entonces, ¿qué vamos a tener? Amenorrea, galactorrea, falso positivo en embarazo de mujeres, ginecomastia y disminución de la libido en hombres. Esto más que nada por la acción de la prolactina, obviamente, porque si por un aumento de la misma, nos va a producir todos efectos adversos. Y después tenemos el efecto antagonista sobre otros receptores, que no son tan característicos como el bloqueo de los receptores dopaminérgicos, pero sí también tienen efectos anticolinérgicos que incluyen hipotensión y sedación, pueden interaccionar con otros antiparkinsonianos, como ya les dije, da como efectos adversos los efectos extrapiramidales, pero pueden interaccionar con otros antiparkinsonianos inhibiendo su acción, y también potencian los efectos sedantes de las benzodiazepinas y los antihistamínicos. Más que nada, como ya les digo acá, por la sedación. Entonces, si nosotros damos una benzodiazepina que super seda, o un antihistamínico de primera generación, no sé si conocen el Dramamine o el Benadryl, que bueno, Benadryl, difenidramina, obviamente son antihistamínicos de primera generación que atraviesan barrera hematoencefálica, llegan al cerebro, y básicamente son sedantes, como ya vamos a ver después, te dopan, ¿vale? La redundancia dopamina, entonces potencia los efectos sedantes. Eso con respecto a los típicos. Y después los atípicos, como diferencia en el mecanismo de acción, no solo bloquean a los receptores dopaminérgicos, sino también a los receptores 2-alfa o 2A de la serotonina, de 5-hidroxitintamina. La gran diferencia es que tienen menos síntomas extrapiramidales, pero hay que hacer un control bastante estrecho de estos porque tienen un montón de efectos secundarios significativos, como ser agranulocitosis, leucopenia, por ende hay que hacer controles hematológicos con un hemograma completo y plaquetas durante su uso. No sabría decirles cada cuánto, pero pónganle que cada medio año se pueda realizar un hemograma para ir viendo si no hay neutropenia, leucopenia. Y también obviamente van a estar contraindicados en el embarazo y en la lactancia, más que nada por sus efectos sobre el sistema de la prolactina y porque pueden ser teratogénicos. Como ya les había dicho antes, teratogénico significa que va a causar daño al feto y obviamente daño en su crecimiento y en su desarrollo. Eso con respecto a lo que sería la farmacología de los trastornos psicóticos. Y ahora ya para terminar, vamos a hablar un poco de lo que sería la farmacología de los trastornos de ansiedad. Podemos definir a la ansiedad como un sentimiento normal de temor ante un estímulo o una amenaza, que obviamente puede ser normal, porque obviamente todos sentimos ansiedad en algún momento de nuestras vidas. Obviamente si la causa del peligro es reconocida, se utiliza el concepto de miedo, y si es difícil de precisar, se utiliza el concepto de ansiedad. Esta bibliografía es del manual de clínica médica basada en la evidencia. Obviamente hay que pensar en la ansiedad también desde el punto de vista
psicológico, como un estado emocional estresante, displacentero, que nos va a producir un sentimiento de nerviosismo, desasosiego, que obviamente las causas no están del todo claras, y obviamente va a estar menos vinculada con el momento exacto en que se va a producir la amenaza, y obviamente, y es anticipatoria, es antes de la amenaza, y persiste cuando ya ha pasado o ocurrir sin una amenaza identificable, básicamente. A menudo, obviamente, va a estar acompañada de cambios físicos y conductuales. Puede haber un montón de sintomatología física con la ansiedad, que son similares a, lo que a los que produce el miedo. Y obviamente la ansiedad no solo va a aparecer en un montón de trastornos físicos, sino también en un montón de trastornos mentales, y es el síntoma predominante en la gran mayoría de ellos. Obviamente una ansiedad crónica con inadaptación que no recibe tratamiento puede contribuir obviamente con otros trastornos médicos generales o interferir en su mejoría. Ténganlo en cuenta eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de fármacos ansiolíticos, vamos a hablar del grupo de ansiolíticos per se, que van a ser principalmente las benzodiazepinas, pero tengan en cuenta que se lo incluye dentro del grupo de agentes hipnóticos, de agentes sedativos y de agentes ansiolíticos per se. Estos van a producir un bloqueo en el sistema nervioso central, comenzando por un efecto ansiolítico, y a medida que vamos aumentando la dosis, vamos a pasar a un efecto sedante, a un efecto hipnótico, que puede llegar hasta el coma. Obviamente, dependiendo de la dosis, nosotros queremos buscar el efecto ansiolítico y dependiendo de la concentración de otros fármacos que demos, vamos a querer buscar un efecto sedante. Los efectos hipnóticos y el coma, obviamente, que no lo vamos a buscar. Así que nada, buscamos estos dos más que nada con respecto a la ansiedad. Hipnótico lo buscamos para cuando estamos hablando de queremos inducir el sueño a un paciente, pero no más que eso. Entonces, benzodiazepina, obviamente las conocerán, a las benzo, alprazolam, clonazepam, diazepam, midazolam, lorazepam, todos terminan en cepam o PAM o AM, así que bueno, tienen un montón de ejemplos para nombrar, ya vamos a ver cómo se clasifican, que es súper importante. Después tenemos los barbitúricos, que se los usa más que nada en trastornos de convulsiones, pero bueno, hay algunos que se usan como estabilizadores del ánimo, como agentes sedativos. También tenemos los antihistamínicos, como ya les había dicho antes, la difenidramina como a la cabeza de fármacos inductores del sueño. Si conocen la marca Melatol, Difen, como lo dice su nombre, induce el sueño, te dopa básicamente. No sé si alguno tuvo la oportunidad, yo conozco gente que ha usado por tener problemas para dormir y básicamente te duerme. A los pocos, no minutos, pero sí a la horita ya te está entrando el sueño. La melatonina es una sustancia que se genera normalmente en la glándula pineal, dependiendo del ritmo circadiano. Viene también melatol, que se usa para inducir el sueño. Es un poco más natural, si se lo quiere decir, porque está haciendo símil de una hormona, sustancia normal en el cuerpo, así que obviamente se utiliza más que nada para casos de jet lag, cuando uno viaja de un lugar a otro, o sea, de noche y de día, para más o menos restablecer el ritmo circadiano y poder dormir mejor, básicamente. Otros hipnóticos que no son benzodiazepinas, tenemos el que yo conozco, es el Zolpidem, que pese a que no es benzodiazepina, también tiene un efecto similar, pero no actúa sobre el receptor de benzodiazepina, básicamente. Y después tenemos los agentes ansiolíticos no sedativos, como la buspirona, que es un agonista
de los receptores 1A de 5-hidroxitriptamina, y el propranolol lo pueden ver como ansiolítico en muchos estados donde el paciente esté taquicárdico, como por ejemplo, tenemos un paciente con hipertiroidismo, como ya vamos a ver cuando demos farmacología de endocrino, que está con el corazón a full, y bueno, como un poco de ansiolítico, se puede utilizar este beta bloqueante que relaja un poco el gasto cardíaco y capaz lo ansiolítico no viene tanto del sistema nervioso central per se, pero sí relaja a nivel cardiovascular. Y bueno, yo quiero que se vayan de la clase con el ejemplo número 1 de fármaco ansiolítico más utilizado, la benzodiazepina, que van a actuar sobre el receptor GABA-A del ácido gamma aminobutírico, como ya les había dicho antes, de forma selectiva. Ven que está formado por distintos subgrupos de compuestos de receptores. Tienen como función hacer el pasaje de cloro una vez sean activos, ya sea por el GABA o por compuestos que se unen al receptor de benzodiazepinas. También solpidem, flumacenilo, como yo les había dicho antes, que no son benzodiazepinas, pero tienen su propio receptor en los GABA. Usualmente se quiere tratar de cambiar el nombre de fármacos ansiolíticos a fármacos GABAérgicos, porque la gran mayoría actúa sobre estos receptores. Se está tratando de salir de ese dogma, pero bueno, por ahora le vamos a decir ansiolíticos, ya vamos a ver después si le decimos GABAérgicos. Van a actuar, como dice acá, como ya les dije, de forma selectiva sobre los receptores A del GABA. Aumenta la frecuencia de apertura de estos canales, por ende va a entrar más cloro. Acá más o menos habla del mecanismo de acción. Cuando llega el impulso nervioso, los sitios de almacenamiento de GABA pasan a la membrana postsináptica y el GABA es liberado desde la primera neurona. Después, el GABA va a reaccionar con los receptores de la segunda neurona acá, permitiendo que entre el cloro, pero acá el impulso nervioso en curso va a quedar inhibido. Esto se da porque las benzodiazepinas se unen a los sitios de refuerzo del receptor GABA, incrementando el efecto de inhibición del mismo, que hasta incluso puede llegar a bloquear el impulso del sistema nervioso. Es eso lo que hacen básicamente, bloquear el impulso nervioso, o no bloquearlo, porque no es lo que llega a pasar siempre, pero sí va a quedar inhibido o levemente inhibido gracias a la negativización de este impulso nervioso. Después, con respecto a lo que sería su farmacocinética, vienen un montón de presentaciones: vía oral, dérmica, intravenosa, intramuscular. Vieron que les había comentado que también se usan por vía rectal, en las convulsiones en niños también. Tienen buena absorción en el tracto gastrointestinal. El metabolismo se hace principalmente hepático, en el citocromo P450, recuerdan la fase 1. En el subtipo de citocromo P450, el CIP 3A4, lo van a ver cuando haya en grados más altos de la carrera, como por ejemplo cuando estén cursando ginecobstetricia o cuando estén cursando quinto, que van a haber fármacos que aceleran o sustancias que aceleran el metabolismo de diferentes subgrupos del citocromo P450. Bueno, tener en cuenta que el 3A4 se ve aumentado por otras sustancias, como ser alcohol. Por eso nunca se da benzodiazepinas con alcohol, porque interfiere hepáticamente con este citocromo.
Después la excreción principalmente es por orina, en forma de glucuronio, o sea que se han unido o que se han conjugado anteriormente en hígado con ácido glucurónico o como metabolismo oxidado. La semivida va a ser variable según el tipo de benzodiazepina y ahora lo vamos a ver cómo se clasifican. Los efectos adversos más frecuentes van a ser la sedación, la somnolencia, la ataxia, puede haber disartria también, y coordinación motora y amnesia anterógrada, pero lo más frecuente es la sedación y la somnolencia como efecto adverso. O sea, uno busca el efecto ansiolítico, pero en conjunto te viene la sedación, el sueño, y bueno, puede llegar a haber ataxia y disartria, pero no es tan frecuente. El uso crónico, obviamente, produce tolerancia y dependencia, incluso a dosis bajas, o sea que mientras demos por tiempo prolongado benzodiazepina, el cuerpo se va a ir acostumbrando a recibir benzodiazepina, entonces va a producir tolerancia. Eso quiere decir que para buscar un mismo efecto que estábamos teniendo con otras dosis, vamos a necesitar subir la dosis, y eso obviamente no es bueno, porque nos genera la dependencia, y a base de la dependencia tenemos que la interrupción brusca, a su vez, produce síndrome de abstinencia. Entonces un paciente dependiente de benzodiazepina que está crónicamente tratado por él mismo y se lo interrumpís, es un matete de todo. Entonces acá, cuando yo les había dicho que las medidas variables según el tipo, los podemos dividir a las benzodiazepinas según su vida media, en corta, intermedia, larga. Acá yo les voy a dejar en el Power diferentes ejemplos con su vida media, con su potencia, cuánto tardan en hacer el inicio de acción y el uso clínico principalmente que tienen. Ven que la gran mayoría son ansiolíticos, pero bueno, otros se utilizan más como anticonvulsivantes y otros como hipnóticos, ponele. Ven que se clasifican de acción larga porque su efecto va por más de 12 horas, porque su semivida es más de 12 horas y da un efecto a largo plazo, como ser diazepam, bromazepam, flurazepam. La acción inmediata va desde 8 a 12 horas, como el clona, el flunitrazepam. Una acción corta va desde 4 a 6 horas, como el LORA, el temazepam, oxazepam. Y acción ultra corta, el ejemplo más que nada clásico es el midazolam, que actúa al toque y tiene una vida media inferior a 5 horas. Y también acá les dejo por último una mnemotecnia, que teníamos la acción ultracorta, la acción corta intermedia, la acción larga, y bueno, se miden en un tris, es una mnemotecnia para midazolam y triazolam, al loro con el tema, y bueno, acá tienen básicamente todas, alprazolam, lorazepam, ketazolam, que lo van sacando a partir de esta frase. Clonapatos todo el día, clonazepam, clorazepato, diazepam. Son unas mnemotécnicas que pueden usar para acordarse de los nombres, que bueno, siempre es importante saberse los nombres porque siempre te va, en cualquier examen te piden ejemplos de X grupo de fármaco y si les nombras uno te van a decir, bueno, ¿y cuál más? Y bueno, es bueno tener más de un solo ejemplo en mente, en la cabeza, así que las mnemotecnias muchas veces pueden servir. Y bueno, finalizando, este es un cuadro que les voy a dejar en el Power, que habla de todo lo que venimos dando hasta ahora. Es un cuadro resumen para que facilite un poco el estudio e incluye lo que serían los hipnóticos, los ansiolíticos, como yo les había dicho, refuercen estos de la derecha, los ansiolíticos, pero bueno, tengan en cuenta que también se incluye dentro del grupo de hipnóticos sedantes los antipsicóticos típicos atípicos. Vieron que ya les había dicho que se los pueden dividir también en primera generación, segunda generación y tercera generación, pero no se utiliza tanto esa clasificación. Clasifíquenlos bien en típicos o atípicos, los antidepresivos, y después los reguladores del estado de ánimo, que bueno, tienen los anticonvulsivantes clásicos y los no antiepilépticos.
Eso básicamente todo por el día de hoy. Espero les haya servido y bueno, cualquier pregunta que tengan, yo no estuve viendo el chat hasta ahora, pero cualquier cosa me la dicen y estoy acá a disposición para contestarle lo que sea. Así que nada, muchas gracias y bueno, de verdad espero que les haya servido. Excelente, Lucho. Mira, acá justo hicieron algunas consultas. Una me parece que cuando se hizo, vos justo lo arrancaste ahora el tema. Déjame que me fijo si querés entrar en fijarte. Ahora, Luciano, estos fármacos atraviesan la barrera hematoencefálica por difusión o por transitosis mediada por receptores específicos. Le había consultado a Valentina Wandel Petersen. No sé si Valentina estás acá y querés consultarnos, no sé si te puedes sacar la duda. Y Florencia Zavala dijo, mi mamá tiene Parkinson y está medicada con levodopa y otro medicamento que se llama Ciprol, creo. Y después, bueno, te piden que expliques justo el síndrome serotoninérgico y me parece que ni bien lo consultaron, vos justo le arrancado con ese tema. Ah, joya. ¿Cuál era la primera pregunta? La primera pregunta. La que me dijiste de la barrera hematoencefálica. ¿Estos fármacos atraviesan la barrera hematoencefálica por difusión o por transitosis mediada por receptores específicos? Generalmente es por difusión. Es por difusión. Obviamente no va a ser específico de cada fármaco per se, pero bueno, el mecanismo general por la cual se atraviesa la gran mayoría es por difusión. Y después, lo del síndrome serotoninérgico, si no quedó claro, lo vuelvo a explicar, no tengo problema. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, además de las que se hicieron por el chat. Pueden aprovechar ahora. Están saludando, te están agradeciendo. Sí, estoy leyendo. Bueno, si hay alguna otra consulta o alguna cosa que pueda llegar a surgir después de verlo a la clase grabada y demás, sepan que nos la pueden ir haciendo, o si quieren, cuando comience la clase que viene, antes que comencemos, podemos dar un lugar, si te parece, Lucho, a salvar algunas dudas. Sí, no hay problema. O sea, cualquier duda de cualquier tema que ya hayamos dado, al principio de la clase me cortan y me dicen, che, mirá, no entendí tal cosa de sistema nervioso, del sistema cardiovascular, me paran y me dicen, yo no tengo problema. O si no, se la pasan a los chicos por el grupo, me la hacen llegar a mí y no hay problema. Yo estoy a disposición de cualquier duda que tengan. Excelente, excelente. Bueno, si les parece, ya no quedan más dudas, ahí están saludando y agradeciéndote. Vamos cerrando, si les parece, la clase de hoy. Como les decíamos al principio, estamos armando el Classroom para que ya les quede todo centralizado en ese lugar y puedan también incluso hacer consultas por ahí. Te agradecemos, Lucho, de nuevo. Vamos a ir agradeciendo las clases que vienen. Así que bueno, por ahí no mucho más. De cualquier cosa nos escriben por el grupo, nos escriben más que nada los que estamos con administradores del grupo de WhatsApp. Si todavía no están, quienes se inscribieron hace poquito, lo vamos a estar agregando en breve. Por cualquier cosa nos escriben administradores del grupo de ese WhatsApp que tenemos de manera. Bueno, un saludo.